Hace tiempo, viví una experiencia aterradora, que todavía hoy me persigue en mis pensamientos y pesadillas. Por aquel entonces, habitaba en un pequeño y apacible pueblo, donde la vida transcurría tranquila y sin mayores sobresaltos. Aquella fatídica noche, como muchas otras, regresaba a mi casa, después de haber realizado algunas compras en el centro del pueblo, si bien, de niña me había sentido temerosa al recorrer aquellos caminos solitarios, rodeados de árboles y hierba. Con el paso del tiempo, había aprendido a disfrutar de la paz y la serenidad que estos paseos nocturnos me brindaban. La noche en cuestión, sin embargo, sería muy diferente. La luna llena iluminaba el sendero y el aire fresco acariciaba mi rostro, cuando de pronto, sin previo aviso, surgió de entre las hierbas un enorme perro negro, de aspecto aterrador y ojos inyectados en sangre. Jamás había visto un can tan espantoso y descomunal, y el terror que me invadió fue casi insoportable. El perro me ladró con furia, mostrándome sus filosos colmillos mientras gruñía con una intensidad que helaba la sangre. No tuve tiempo para reaccionar. El monstruoso animal se abalanzó sobre mí rápidamente, mordiéndome la pierna con una fuerza sobrenatural. El dolor era insoportable, pero logré reunir el coraje suficiente para empujarlo lejos de mí, con todas mis fuerzas, y para mi sorpresa, el perro no solo era feroz, sino que también parecía poseer una fuerza descomunal, algo que no había presenciado nunca en un animal. Más aterradora aún, fue la sensación de que aquel ser no se trataba de un mero animal, sino de una entidad maligna, que me había estado acechando, esperando el momento oportuno para atacarme. El pánico se apoderó de mí, mientras me alejaba a duras penas del lugar, cojeando y llorando de dolor y miedo. Aquella noche cambió mi vida para siempre, y desde entonces, ni siquiera la luz del día logra disipar el temor que me acompaña en cada rincón de aquel pueblo que solía ser mi hogar. La herida en mi pierna tardó en sanar, y cada vez que la observaba, el recuerdo de aquella horrible noche volvía a mi mente, aterrorizando mi vida una vez más. No pude evitar la sensación de que aquel monstruoso perro me había dejado una marca imborrable, algo más allá de una simple mordida. Con el tiempo, la herida sanó, pero las cicatrices en mi alma permanecían intactas. Decidida a enfrentar mis temores y buscar respuestas, me dediqué a investigar las leyendas y mitos locales, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que me había ocurrido. Pasé días enteros sumergidos en libros polvorientos y manuscritos antiguos, buscando en cada relato algo que ayudará a desentrañar el misterio de aquel perro demoníaco. Fue entonces cuando encontré una antigua leyenda que hablaba de un ser maligno que acechaba en las sombras de nuestro pueblo. Según el relato, este ser adoptaba la forma de un enorme perro negro, con ojos inyectados en sangre, y atacaba a aquellos que se aventuraban solos en la oscuridad. La leyenda afirmaba que su mordida no solo causaba heridas terribles, sino que también transmitía una maldición a sus víctimas, condenándolas a vivir atormentadas por visiones y pesadillas. Cuanto más leía sobre esta criatura, más convencida estaba, pues mi vida se había convertido en un infierno. La tercera parte de mi historia estaba sumida en el terror de lo desconocido y lo inexplicable, a medida que continuaba investigando sobre el perro negro y buscando formas de liberarme de la maldición. No solo me enfrentaba a mis propios miedos, sino que también experimentaba sucesos paranormales que escapaban a mi comprensión y desafiaban mi cordura. Mis noches se volvieron cada vez más insoportables, pesadillas horripilantes me atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Soñaba con la bestia, pero también con otras criaturas y entidades oscuras, que me acechaban en la oscuridad, susurrando cosas terribles al oído, intentando arrastrarme hacia un abismo sin fondo. La sensación de terror era tan intensa, que a menudo despertaba bañada en sudor, temblando de miedo y con el corazón palpitando desenfrenadamente. Los sucesos extraños no se limitaban a mis sueños, también comenzaron a manifestarse en mi vida cotidiana. Escuchaba ruidos inexplicables en mi casa, especialmente en la cocina,
como si algo o alguien estuvieran husmeando entre mis pertenencias y utensilios, moviendo sartenes y dejando caer cubiertos en el suelo. A veces, incluso sentía la presencia de alguien o algo, merodeando por mi hogar, una figura espectral que se deslizaba por los pasillos y desaparecía siempre que intentaba enfrentarla. Una noche, mientras dormía, me desperté sobresaltada, al sentir una lengua húmeda lamiendo mi mano. Era una sensación viscosa y fría, acompañada de un aliento fétido, que me hizo estremecer. Aterrada, encendí la luz y busqué a mi alrededor, pero no había rastro de ningún perro ni otro animal en mi habitación. Sin embargo, la sensación en mi mano era innegable, y el miedo de que la criatura estuviera acechándome en mi propio hogar se apoderó de mí. Otra noche, experimenté un episodio de parálisis del sueño. Me desperté en mitad de la noche, incapaz de moverme o hablar, pero completamente consciente de mi entorno. Sentía una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando, impidiéndome respirar. El terror se apoderó de mí, al sentir una presencia oscura y amenazante junto a mi cama, observándome mientras yacía ahí, vulnerable e indefensa. Podía percibir sus ojos clavados en mí, llenos de malicia y hambre de mi sufrimiento. A pesar de mis esfuerzos por gritar y moverme, no podía hacer nada para escapar de aquella situación aterradora. Esta serie de eventos paranormales me llevó a la conclusión de que la maldición que había adquirido iba mucho más allá de lo que había imaginado en un principio. No solo estaba siendo acosada por el perro demoníaco, sino que mi vida se había convertido en un calvario lleno de terror y fenómenos inexplicables. Que había sido su víctima. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente: el perro, mi herida, el terror que me acompañaba en todo momento. Decidí que debía buscar la manera de librarme de esta maldición y proteger a mi pueblo de futuros ataques. Así comenzó mi lucha contra el mal, una lucha que me llevaría a adentrarme en los más oscuros rincones de la magia y la superstición y enfrentarme a mis peores temores. Noches en vela, llenas de estudios arcanos y rituales ancestrales, se sucedieron en mi búsqueda desesperada por encontrar la forma de poner fin a la maldición que pesaba sobre mí y alejar al monstruo de nuestro tranquilo pueblo. Sin embargo, cada vez que creía estar cerca de la solución, nuevos horrores se presentaban ante mí, desafiando mi cordura y mi valentía, pero no podía darme por vencida. Sabía que si no enfrentaba y vencía a esta criatura, no solo mi vida, sino la de todos los habitantes de mi pueblo, estaría en peligro. La cuarta parte de mi historia comenzó con un encuentro inesperado en el centro del pueblo. Mientras realizaba algunas compras, me encontré con una mujer mayor que había sido amiga de mi madre antes de su fallecimiento. Aunque hacía mucho tiempo que no la veía, recordaba su rostro lleno de bondad y sabiduría, lo que me brindó cierta paz en medio de mi turbulenta vida. Decidí compartir con ella mi aterradora experiencia con el perro negro y la maldición que me había afligido desde aquel fatídico encuentro. La mujer me escuchó atentamente, con una expresión de preocupación y comprensión. Cuando terminé mi relato, ella me reveló que, últimamente, había escuchado rumores en el pueblo sobre un nahual que había estado causando estragos en la comunidad. Según sus palabras, el nahual era una criatura capaz de adoptar la forma de un animal, en este caso, un perro negro. Se decía que este ser maligno robaba cosechas y animales de los lugareños, dejando a las familias sumidas en la desesperación y el miedo. La descripción del nahual coincidía a la perfección con el monstruoso perro que me había atacado. La mujer me aconsejó que debía buscar la ayuda de un chamán local, alguien con conocimiento sobre estas criaturas y poderes para enfrentarlas y proteger a las personas de su maldad. Con una mezcla de esperanza y temor, decidí seguir su consejo y buscar al chamán, aunque no estaba segura de qué esperar. Armada de valor, me dirigí a la humilde morada del chamán, ubicada en las afueras del pueblo. El hombre que me recibió era de avanzada edad, con una mirada penetrante y un aura de sabiduría y misterio, que me hizo sentir a la vez inquieta y a salvo. Le conté mi historia y él escuchó con atención, asintiendo con gravedad.
mientras relataba mis encuentros con el perro negro y los eventos paranormales que habían seguido. Cuando terminé, el chamán confirmó mis sospechas. Estaba siendo acechada por un nahual, un ser que no solo tenía la capacidad de cambiar de forma, sino también de sembrar el terror y la maldición en aquellos que se cruzaran en su camino. Pero también me ofreció una pizca de esperanza. Juntos, podríamos enfrentar al nahual y liberarme de la maldición que me había afligido, aunque el camino sería difícil y peligroso. Estaba decidida a poner fin a mi sufrimiento y proteger a mi pueblo de esta amenaza. El chamán me explicó en detalle cuál sería nuestro plan de acción para enfrentar al nahual y liberarme de la maldición. Debíamos encontrar al perro negro y herirlo gravemente, ya que la lesión infligida al nahual en su forma animal se manifestaría también en su forma humana. De esta manera, podríamos identificar a la persona que se convertía en el temido perro y atormentaba a la gente del pueblo. El chamán también me reveló que el nahual había estado presente en la región desde tiempos ancestrales. Sus abuelos y bisabuelos también habían visto al monstruoso perro y conocían su poder maligno. Al escuchar esto, recordé que mi abuela me había contado algo similar en mi infancia, pero nunca le había prestado mucha atención, pensando que se trataba solo de historias para asustar a los niños. Entonces me di cuenta de que el nahual era un enemigo mucho más antiguo y poderoso de lo que había imaginado y que había pasado de generación en generación, atormentando a los habitantes de mi pueblo. Con la ayuda del chamán, nos preparamos para enfrentar al nahual. Durante varios días, recorrimos los alrededores del pueblo, siguiendo pistas y rastros que pudieran llevarnos hasta la guarida de la bestia. Buscamos signos de actividad inusual en la vegetación, escuchamos los rumores y relatos de los lugareños sobre encuentros extraños o avistamientos de un perro negro, y nos aventuramos en los lugares más oscuros y solitarios, donde sospechábamos que el nahual podría esconderse. Aunque no podíamos evitar sentir miedo ante la perspectiva de enfrentarnos a un ser tan poderoso y maligno, también estábamos decididos a poner fin a la amenaza que acechaba a nuestra comunidad. El chamán me enseñó algunas técnicas de protección y defensa, y juntos llevamos amuletos y talismanes que nos ayudarían a mantenernos a salvo en nuestra búsqueda. Finalmente, una noche, encontramos al perro negro en un rincón oscuro y solitario del bosque. A pesar de su aspecto amenazador y la furia que destilaban sus ojos inyectados en sangre, sabíamos que no podíamos retroceder ahora. Con un coraje que no sabía que tenía, y siguiendo las instrucciones del chamán, logré herir gravemente al nahual en el momento en que se abalanzaba sobre nosotros. La bestia aulló de dolor y se alejó, herida, desapareciendo entre las sombras del bosque. Aunque no habíamos logrado capturarla, sabíamos que la tarea más importante estaba cumplida. Ahora podríamos identificar al responsable de la maldición y la desgracia que había caído sobre mi pueblo. El chamán y yo regresamos al pueblo, con la esperanza de que al reconocer al nahual en su forma humana, podríamos poner fin al reinado de terror que había durado generaciones. Con la herida infligida al perro negro como nuestra principal pista, nos dispusimos a descubrir la identidad del ser maligno. El miedo y la angustia me invadieron como nunca antes. Después de nuestra confrontación con el nahual en el bosque, regresé a mi casa con la esperanza de descansar y recuperarme del agotador encuentro. Sin embargo, esa noche fue todo menos tranquila. Cuando me metí en la cama, el sueño parecía eludirme por completo. Mis pensamientos estaban dominados por el temor a la criatura que habíamos herido, y como podría estar buscando venganza, me revolvía en la cama, inquieta, incapaz de encontrar la paz que tanto ansiaba. Fue entonces cuando escuché los primeros llantos. Provenían de afuera de mi casa y sonaban como los lamentos de un animal herido y agonizante. El llanto era inquietante y desgarrador, y me hizo sentir un escalofrío que recorría mi espina dorsal. Traté de ignorarlo, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte y difícil de soportar. Luego, los llantos se convirtieron en gruñidos, pero no eran gruñidos comunes, parecían salir directamente del más allá, llenos de ira y resentimiento. Cada gruñido me hacía sentir más vulnerable y aterrada, como si la misma muerte estuviera esperando a las afueras de mi hogar.
Cuando los sonidos finalmente cesaron, no pude evitar sentir que aquel ser maligno aún me rodeaba cerca, esperando el momento adecuado para atacar. Durante toda la noche me quedé en vela, temiendo que en cualquier momento el nahual pudiera irrumpir en mi hogar y desatar su venganza. Cuando finalmente amaneció, el cansancio y el miedo se habían apoderado por completo de mí. Estaba claro que no podía seguir viviendo así y que debíamos encontrar y enfrentar al nahual de una vez por todas. Decidida a poner fin a esta pesadilla, busqué al chamán y le conté lo sucedido. Juntos, comenzamos a idear un plan para localizar y derrotar definitivamente a la criatura que había atormentado a mi pueblo durante generaciones. La verdad comenzó a revelarse de manera impactante. Aquella mañana decidí dirigirme al mercado del pueblo con la intención de distraerme un poco de los aterradores eventos de la noche anterior y buscar algo de consuelo entre la familiaridad de los rostros conocidos y los olores reconfortantes de los alimentos frescos. Mientras caminaba entre los puestos de frutas, verduras y otros productos, mi atención fue atraída de manera casi magnética por una vendedora de frutas en particular. Tenía una herida profunda en su brazo, justo donde yo había dañado al nahual en nuestra confrontación en el bosque. A pesar de que su brazo estaba vendado con cuidado, no pude evitar notar las manchas de sangre en la venda que parecían gritar la verdad. En ese momento, supe que ella era la persona detrás de la terrible maldición que había aterrorizado a nuestro pueblo durante tanto tiempo. Entonces, recordé nuestra conexión pasada. Habíamos ido juntas a la escuela hacía algunos años y siempre había sentido una envidia enfermiza hacia mí. Yo era más atractiva y tenía más amigos, y también había salido con el chico que a ella le gustaba desde hacía mucho tiempo. Este chico era el más popular y encantador de nuestra escuela, y ella no podía soportar verme a su lado. Un día, no pudo contener su rabia y me confesó todos sus sentimientos de rencor y celos, prometiendo que algún día se vengaría. Ahora, comprendía que había cumplido su promesa al convertirse en el nahual que había atormentado a la gente del pueblo y en particular a mí. La rabia y el dolor que sentí al descubrir esta traición fueron abrumadores, pero también me dieron la determinación de enfrentarla y poner fin a su reinado de terror. Con el apoyo del chamán, me enfrenté a la vendedora de frutas en su puesto. En medio de la mirada curiosa de los demás comerciantes y clientes, le dije que sabía la verdad sobre su identidad y lo que había hecho. A pesar de la sorpresa en su rostro al ser descubierta, pude ver en sus ojos que no sentía arrepentimiento por sus acciones. Y una oscura determinación parecía surgir en su mirada. Sin embargo, no iba a dejar que su maldad siguiera hiriendo a mi pueblo y a mí misma. Le advertí que ya no tenía poder sobre mí y que haría todo lo posible para detenerla y proteger a aquellos a quienes había lastimado, aunque su expresión cambió a una mezcla de miedo y rabia. También pude ver una chispa de desafío en sus ojos, como si estuviera dispuesta a luchar hasta el final. Sabía que enfrentarme a ella no sería fácil, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para liberar a mi pueblo de la maldición que había traído consigo. Con el chamán a mi lado y la verdad ahora revelada, me preparé para enfrentar el desafío más grande de mi vida. La confrontación con la vendedora de frutas en el mercado había causado un gran revuelo, y las demás personas del pueblo, atraídas por el alboroto, comenzaron a acercarse para ver qué sucedía. Mientras les explicaba mis palabras y les contaba la historia de la mujer y su conexión con el nahual que nos había atormentado durante tanto tiempo, pude ver cómo la incredulidad en sus rostros se transformaba en furia. La tensión en el aire se volvía cada vez más palpable, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar. La mujer nahual, al darse cuenta de que estaba rodeada de gente enfurecida, comenzó a llorar desesperadamente. Sus sollozos eran aterradores y desgarradores, como los lamentos de un alma en pena. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor frío que le corría por la frente, y sus ojos, antes llenos de desafío, ahora reflejaban un miedo profundo e intenso. Pidió perdón por todo el daño que había causado, pero los pueblerinos no tenían compasión por ella.
sus acciones no solo me habían afectado a mí, sino que también habían robado animales y destruido cosechas, causando sufrimiento a numerosas personas del pueblo. La ira de los habitantes era casi tangible, como una bestia furiosa que había sido liberada después de años de cautiverio. Mientras se revelaban más detalles sobre la familia de la mujer nahual, todos se dieron cuenta de que su linaje estaba compuesto por nahuales. Estos seres habían causado innumerables males al pueblo, a lo largo de las generaciones, convirtiendo sus vidas en un infierno constante de miedo y desconfianza. La indignación de la gente se alimentaba de estas revelaciones y la atmósfera se cargaba aún más de ira y resentimiento. La mujer, temblando y sollozando, seguía implorando misericordia, pero los pueblerinos no estaban dispuestos a perdonarla, sus rostros estaban enrojecidos por la rabia y sus manos se cerraban en puños, como si estuvieran listos para castigar a la responsable de tanto sufrimiento. El chamán, consciente de la situación explosiva que se estaba desarrollando, intervino para tratar de calmar a la multitud. Explicó que debían decidir juntos qué hacer con la mujer nahual y cómo evitar que su maldición siguiera afectando a la comunidad. Los pueblerinos, aunque todavía llenos de ira, parecían dispuestos a escuchar las palabras sabias del chamán. Fue en ese momento que me di cuenta de lo aterradora y poderosa que puede ser la ira de una multitud. La mujer nahual, a pesar de haber sido la causante de tanto dolor y sufrimiento, parecía tan frágil y desamparada en ese instante, aunque no podía olvidar lo que había hecho, tampoco podía dejar de sentir compasión por ella. En su momento de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, sabía que no podía permitir que la compasión nublara mi juicio. Teníamos que encontrar una solución. Las voces de muchas personas del pueblo se elevaban en un crescendo ensordecedor, exigiendo que la lincharan y la mataran por todo el daño que había causado. Ante esta situación, sabía que tenía que actuar con rapidez y prudencia para evitar un desenlace trágico. Me puse de pie frente a la enfurecida multitud e intenté calmarlos, tratando de hacerles ver que la violencia solo engendraría más violencia y sufrimiento. Les propuse una solución alternativa. La mujer nahual y su familia deberían abandonar el pueblo para siempre, dejando atrás su vida de maldad y destrucción. Si alguien volvía a ver al nahual en la zona, tendrían el derecho de hacer justicia por sus propias manos, pero merecía una oportunidad para redimirse y cambiar su destino. La mujer nahual aceptó mi propuesta, disculpándose con todos los presentes por el dolor y el terror que había infligido en nuestras vidas. A medida que se alejaba, los gritos enfurecidos de los pueblerinos resonaban en el aire, exigiendo que se marchara de una vez por todas. Sus sollozos se perdían en la distancia, mientras se alejaba, y supe que era verdad que jamás volvería. A pesar de todo, sentía una punzada de lástima por ella. Había tomado un camino oscuro y retorcido, pero en su momento de mayor debilidad no pude evitar sentir compasión por su situación. Sin embargo, también me sentí en paz con la decisión tomada, consciente de que era lo mejor para todos. Agradecí al chamán por su sabiduría y apoyo, y él a su vez me felicitó por mi valentía y determinación. El pueblo entero nos mostró su gratitud, sabiendo que gracias a nuestros esfuerzos, la vida en el lugar podría volver a la normalidad y la oscura sombra del nahual había sido disipada. Así concluyó la terrible y aterradora experiencia que había vivido, aunque las cicatrices físicas y emocionales que dejó en mí y en el pueblo tardarían en sanar. Sabía que habíamos enfrentado la adversidad y salido victoriosos. La vida en nuestro querido pueblo volvió a florecer, y todos nosotros aprendimos a valorar aún más la importancia de la unión y la justicia en tiempos difíciles. Soy de Nuevo León, nací en Santiago pero vivo en Monterrey. Vivo una vida ordinaria con un trabajo ordinario. Jamás he visto nada paranormal, y si lo viera quizá no sabría reconocerlo. El mundo va tan deprisa, que muchas veces ni siquiera me detengo a observar las formas de las nubes en el cielo. En la actual modernidad no hay tiempo para esas cosas, pero hace muchos años, lo que hoy se puede considerar banal,
Antes recibía una importancia tremenda, lo espiritual estaba por encima de lo material. Mi abuela siempre me habla de esas cosas, también suele contarme historias sobre brujería, dice que las artes oscuras fueron una peculiar y misteriosa herencia indígena, la brujería que se practicaba en aquel entonces, tenía sus raíces en las tradiciones chichimecas. Y donde hay brujería, siempre hay nahuales, están estrechamente relacionados, aunque no se tiene del todo claro cuál es la simbiosis entre brujos y nahuales. Hay quien dice que las brujas crean a los nahuales y que tienen el control sobre ellos, ya que se encuentran un peldaño arriba en la jerarquía de lo oscuro. Algunos otros dicen que los nahuales son brujos que se perdieron en el camino de la elevación y al corromper su alma, su cuerpo también se corrompió. Y también está la posibilidad de que no estén relacionados de forma directa, supongo que nunca se sabrá la verdad. Quiero compartir una historia que me contaba mi abuela, es de cuando ella era niña. Todo ocurrió hace como 100 años, aquí en el estado. En aquel entonces la revolución tenía poco de haber concluido, y las ciudades medianamente grandes eran un completo caos. Por suerte mi abuela y su familia vivían en un pueblo relativamente pequeño. Una mañana mi abuela y toda su familia, padres y hermanos, fueron al panteón a dejar unas flores a un pariente. En aquellos años los cementerios distaban mucho de lo que son hoy en día. Era normal encontrar pozos abiertos que posteriormente serían usados. Mi abuela caminó hasta un pozo que estaba cerca, tenía curiosidad, al llegar y asomarse encontró el cadáver de un hombre, gritó asustada, su padre corrió a ver qué era lo que estaba pasando, y él también pudo ver el cuerpo. Por lo que se alcanzaron a ver, parecía que el hombre había sido ferozmente atacado por un animal. Tenía muchas mordidas y hasta le faltaba un brazo. El padre de mi abuela avisó al cuidador y luego se fueron del panteón. Aquella era una mañana cualquiera, con el cielo repleto de nubes que avisaban que se vendría un aguacero, normal tratándose del mes de agosto. Tenían la intención de ir a comprar algunas cosas, pero las primeras gotas que cayeron, los hicieron cambiar de opinión y mejor volvieron a casa. En el trayecto se toparon con algunos vecinos. En esa época era normal que todos se conocieran entre sí, ya que no había tanta gente como ahora, así que todos notaban inmediatamente una cara nueva. Ocurrió que doblando en una esquina, mi abuela vio a un señor raro, andaba todo mal vestido, sucio y con el cabello demasiado largo para un hombre de aquel entonces. La familia de mi abuela también lo notó, pero nadie dijo nada y continuaron su camino. Durante 2 semanas varia gente estuvo viendo al tipo extraño. Los que le pasaban lo suficientemente cerca decían que aquel hombre olía como a perro mojado. Era un olor tan penetrante que impregnaba la ropa de quien pasaba cerca de él. Ese olor se quedaba en las prendas por varios días. Una noche se escucharon terribles gritos, una persona se estaba pidiendo ser socorrida, pero todas las personas permanecieron dentro de sus casas, ninguna puerta se abrió, nadie salió para ayudar. Por la mañana encontraron una persona muerta a mitad de la calle, tenía varias mordidas y estaba en medio de un charco de sangre y le faltaba una pierna. Mi abuela y su familia no pudieron ignorar la clara similitud entre ese cuerpo y el que habían encontrado en el panteón varios días antes, y rápidamente se comenzaron a correr muchos rumores. Había personas que afirmaban haber visto una extraña criatura deambulando por las calles durante la madrugada. Se decían muchas cosas diferentes, pero había algunos datos que se repetían. Afirmaban que el ser tenía una cara horrorosa, que salían centellas de sus ojos, y que todas sus extremidades eran largas y delgadas. Lo cierto es que hasta ese punto, ni mi abuela ni su familia habían visto nada que se pudiera catalogar como paranormal. Aún así, en una ocasión que viajaron a otra ciudad del estado, para una reunión familiar, el padre de mi abuela le contó todas esas cosas curiosas a uno de sus hermanos, que estaba en proceso de convertirse en clérigo. El tío de mi abuela se quedó tan intrigado, que decidió solicitar un permiso para que le dejaran viajar, al menos para bendecir la casa y librarla de todo posible mal. Consiguió el permiso y viajó de regreso a la casa, donde vivía mi abuela. Ella cuenta que fue un viaje muy agradable,
pues ese tío era muy relajado. Total, llegaron de regreso a la casa, el tío bendijo todo el lugar y de paso, fue a platicar con el párroco de ahí. Esa noche, mientras todos cenaban, escucharon extrañas cosas que provenían del terreno baldío que estaba detrás de la casa. Mi abuela y sus hermanos estaban asustados. El padre de mi abuela quiso salir a revisar, pero el tío no lo dejó, y mejor salió él. Nadie sabe qué fue exactamente lo que sucedió ahí, solo escucharon como el tío rezaba con desesperación, luego silencio absoluto. Debo decir que cuando mi abuela me dijo lo que encontraron afuera se le subió la presión, pues me dijo que al salir, encontraron muerto al tío, le habían arrancado la cabeza. Fue algo terrible para todos, se trató de mantener todo en secreto, para evitar un escándalo, solo se involucró a aquellos que eran estrictamente necesarios. El cuerpo fue trasladado para que la iglesia se hiciera cargo a discreción y no dar pie a habladurías. Los días pasaron, debido al terrible suceso, comenzaron a creer que un demonio se encontraba acechando el pueblo, un demonio con sed de sangre. Las noches posteriores, se estuvieron escuchando extraños aullidos. Mi abuela dice que no se trataba de coyotes, que aunque el sonido era similar, tenía algo que no encajaba. En una ocasión, siendo ya de madrugada, dos compadres salieron a caminar, luego de estar tomando grandes cantidades de alcohol, de pronto vieron un animal, parecía un oso, solo que estaba flaco, casi raquítico, y esa criatura se abalanzó sobre uno de ellos. El otro corrió despavorido gritando por ayuda. Una familia lo dejó entrar a su casa, hasta lo ebrio se le había bajado del susto. El señor le pidió al hombre de la casa que salieran para ayudar a su compadre, pero se negó. Solo le ofreció su arma por si quería salir solo. Entonces el señor salió con arma en mano, y en el pueblo se escucharon 3 tiros. En la mañana había 2 hombres muertos, y lo primero que se dijo fue que se habían matado entre ellos, pero ninguno tenía impactos de bala, y ambos tenían mordidas que les habían causado un sangrado masivo. Finalmente mi abuela y su familia tuvieron el infortunio de ver a la bestia que había causado caos y la muerte de tantas personas. Ni siquiera ocurrió en la noche, fue temprano por la mañana, un domingo. Algo iban a hacer, pero habían salido más temprano porque estaba nublado y no querían que les ganara la lluvia. Al salir de la casa, pudieron ver a un ser bípedo, casi totalmente erguido, cubierto de un delgado y maltratado pelo de color gris. En efecto, parecía un oso, pero su rostro tenía algo de humano. No los atacó, solo cruzaron miradas. La bestia siguió su camino y la familia de mi abuela decidió regresar a la seguridad que les ofrecía el interior de la casa. Luego de unos meses, ya nadie volvió a ver a la criatura, y curiosamente, también desapareció el extraño sujeto, que siempre andaba mal vestido y con el cabello largo. Entonces toda la gente, incluyendo al padre de mi abuela, comenzaron a sacar conjeturas, haciendo memoria, cada que había un ataque y alguien amanecía muerto. Ese tipo no andaba por las calles, o al menos no se dejaba ver. Mi abuela dice que no puede afirmar que la bestia y ese tipo estuvieran relacionados, pero, al menos a mí, me parece curioso que las cosas extrañas comenzaran a ocurrir cuando llegó y se detuvieran cuando se fue. En mi opinión, detrás de todos aquellos desafortunados acontecimientos estuvo un nahual. Otra cosa que me parece curiosa es que hace como 11 años, conocí a una persona que dijo que había tenido un encuentro con una criatura con las mismas características, y ese encuentro ocurrió en la Sierra de Santiago, que no está tan lejos de donde vivió mi abuela en aquellos años. En un pequeño pueblo lleno de vida y gente muy amable, un grupo de amigos habían decidido ir de excursión a una montaña, de la cual habían escuchado varios rumores. La montaña prometía ser un lugar donde podrían tener grandes aventuras. Iban a poder admirar la belleza de la naturaleza y realizar actividades en las que la adrenalina estaría al por mayor. El grupo de amigos estaba conformado por 4 individuos, cada uno destacaba por un rasgo de su personalidad. Carlos era el que llevaba la batuta de ser el líder y era el más valiente de todos.
Su valentía a veces chocaba con la imprudencia. También estaba una chica llamada Marta quien tenía una gran pasión por la fotografía. Ella buscaba capturar todos los aspectos de la naturaleza, además de que amaba tomarle fotos a sus mascotas y a cualquier ser viviente que encontrara. Deseaba ir a esa excursión ya que allí encontraría escenas que en la ciudad eran difíciles de tener. Pedro por su parte era el fiel acompañante de su mejor amigo Carlos y finalmente estaba Paola. Amante de la naturaleza y la vida, quien le tenía un gran cariño a su pueblo que la vio crecer y a sus amigos que había conocido durante su infancia y aún conservaba. La curiosidad por descubrir las emociones prometidas en la montaña, los llevó a adentrarse en ella. Planearon todo el viaje desde cómo llegar hasta allá, las actividades a realizar y el cómo y cuándo regresar de la montaña. Llegó el día, el amanecer predecía un día soleado, despejado, perfecto para dar inicio a su aventura. Tomaron un camión. Paola dudosa preguntó a sus amigos si ese camión los llevaría hasta el lugar. Todos sus amigos respondieron que no se preocupara, iban por buen camino. Ella aún con la duda buscó a quien preguntar. Notó al fondo del camión a un anciano que llevaba bolsas con frutas y comida. Ella se acercó y preguntó si ese camión los llevaría a la entrada de las montañas. El anciano, un viejo muy amable, le dijo que sí y de igual manera dio indicaciones sobre cómo llegar hasta ahí. Ella agradeció la atención. El hombre preguntó a qué se debía la visita. Paola respondió diciendo que ella y sus amigos iban en busca de grandes experiencias en el lugar. El viejo le advirtió sobre una vieja leyenda que se contaba ahí, supuestamente en el fondo de la montaña. Había una cueva en la cual yacía un nahual el cual no podía ser despertado o desgracias ocurrirían en el pueblo. Paola, algo asustada, regresó con sus compañeros. Bajaron del camión y comenzaron a caminar hacia las montañas. Tardaron en subir pero lograron subir hasta la cima de la montaña. Carlos comenzó a armar las casas de campaña. Marta sacaba fotos de todo a su alrededor, mientras Pedro la acompañaba. Todo estaba listo y la noche caía. Paola no podía evitar pensar en la leyenda que había escuchado. Trataba de buscar la cueva, pero no lograba encontrarla. Sus amigos le llamaron, pues irían a explorar más a fondo la montaña y no querían dejar a ninguno solo. Cada vez subían más y más. Paola inteligentemente dejaba rastros del camino, para que así ellos pudieran regresar fácilmente y no se perdieran. Mientras caminaban sin darse cuenta habían llegado a un punto en el que estaban cubiertos por la hierba y una sensación extraña los invadió, como si estuvieran siendo observados por algo que se encontraba escondido entre las sombras. Marta vio a lo lejos la supuesta cueva que mantenía preso al nahual. Ninguno de ellos tenía conocimiento de eso. Únicamente Paola, que había conversado con el anciano en el camión. Carlos y Pedro también vieron la cueva. Esta emitía una luz bastante tenue. Ambos chicos le dijeron a sus amigas que se alejaran un poco, pues no sabían qué podían encontrar dentro de la cueva. Lentamente se acercaron. Cada paso que daban resonaba en la cueva y una mínima pisada a una rama seca hacía un ruido profundo. Ellos se acercaban cada vez más a la luz tenue. Carlos avanzaba examinando cada detalle de la oscura cueva. Pedro lo seguía pero le pedía que mejor salieran de ahí. Presentía que algo malo podría suceder. Su amigo lo ignoró y siguió adentrándose. Fuera de la cueva las dos chicas observaban la vista al pueblo y se lograba distinguir a pesar de que los árboles lo cubrían. Marta tomaba varias fotos, mientras Paola, preocupada por sus amigos, se acercaba poco a poco a la cueva, para verificar que ambos se encontraran bien. Su amiga no dudó en correr hacia donde se dirigía. Ya que tampoco quería quedarse sola en medio de la oscuridad, ambas decidieron entrar también a la cueva para acompañar a sus amigos, así si algo ocurría entre los cuatro lo podrían resolver. Paola sacó de su bolsa una pequeña lámpara que había llevado, a pesar de que la cueva emitía una luz. Esta era bastante baja y no permitía ver todo lo que se encontraba ahí dentro, por lo que ella alumbraba el camino que sus dos amigos habían seguido. Daban pasos lentos tratando de no pisar algún animal o lastimarse con algo. Ella apuntó la luz hacia arriba. Su amiga se asustó al ver lo que había plasmado ahí, unas huellas de una criatura extraña.
Pero estas huellas rodeaban todo el pasillo de la cueva hasta llegar al fondo, en donde sus dos amigos habían entrado. Las dos se preocuparon por ellos y al fondo escucharon un grito de asombro, por lo que corrieron rápidamente hacia allá. En lo profundo de la cueva se encontraron los cuatro amigos. Habían encontrado un altar bastante extraño. En él había una vela, la cual era la que emitía la luz que llamó la atención de todos. Observando todo el altar vieron una piedra en medio de todo. Carlos tomó esa piedra, la miró detalladamente y notó un extraño símbolo, el cual era casi imposible de ver, ya que estaba cubierto por la tierra. Tomó la piedra y en el primer charco de agua que encontró metió la piedra. Paola comenzó a preocuparse y les dijo que debían salir inmediatamente de esa cueva. Ella confesó la leyenda que el anciano le había contado en el camión. La cueva en la que estaban era la prisión del Nahual. Carlos, sorprendido por la historia, soltó la piedra, pero ya era tarde. De alguna manera, al meter en agua pura la piedra, le habría dado vida a la criatura. Dentro de la cueva un quejido de animal comenzó a escucharse. Esos sonidos asustaron a los cuatro y corrieron fuera de la cueva. Mientras lo hacían, el suelo comenzaba a vibrar de manera violenta. Cuando salieron de ahí buscaron los restos que Paola había dejado. Para regresar a la casa de campaña, Marta volteó a la cueva. Una sombra salía lentamente del piso y se materializaba frente a ella. Vio cómo tomaba diferentes formas, de persona, de animales. Un poco de ambas. Quedó sorprendida al ver eso, pues jamás en su vida había visto semejante cosa, por lo que decidió tener ese momento capturado en su cámara, por lo que la sacó e intentó fotografiar a la extraña criatura y tomó varias fotos. Sus amigos a lo lejos gritaban su nombre, para que regresara con ellos. Pero Marta estaba muy concentrada tomando fotos. Ellos decidieron dejarla, ya que si no se alejaban de ahí todos tendrían un trágico final. De repente la bestia terminó por tomar forma de un felino con una cabeza humana, el cual rápidamente vio a Marta como una presa fácil. Ella estaba a punto de tomar la foto, cuando la criatura se lanzó sobre ella, arrancándole la vida. Los amigos, mientras corrían, escucharon los gritos de su compañera. Pedro regresó a tratar de salvarla de lo que le estuviera pasando, pero ya era demasiado tarde. La criatura ya no estaba ahí. Solo encontró el cuerpo de ella sin vida. Se quedó parado frente a su cuerpo inmóvil, sufriendo por la pérdida. El aire frío recorría todo su cuerpo. Le dio un último abrazo y se dio cuenta que en su mano conservó la cámara. La tomó y se la llevó. Volvió con Carlos y Paola a darles la noticia acerca de su amiga. Ellos no lo podían creer y de inmediato los tres rompieron en llanto, en medio de la oscuridad. Paola sabía que habían liberado al Nahual del que le habían advertido. Ella dijo que tenían que continuar con el camino, pero los dos chicos se negaban a dejar ahí tirado el cuerpo de su fiel amiga. De repente el sonido de un cuervo se escuchaba cerca. Los tres se escondieron entre la hierba y comenzaron a dar pasos lentos, para que el Nahual no los encontrara. Al parecer habían logrado esconderse de él y continuaron bajando. El grupo de amigos iba llegando en donde se habían instalado, pero Paola logró ver a alguien revisando todas sus cosas y les dijo que se detuvieran y que fueran lo más sigilosos posible. Miraron qué era lo que tenían enfrente de ellos: un hombre aparentemente desnudo, de cabellos largos y piernas de cabra, el cual estaba oliendo y rompiendo todas sus pertenencias. Pedro tenía deseos de venganza en contra del Nahual por la vida de Marta, por lo que tomó una enorme piedra y se lanzó sobre él, golpeándolo en la cabeza. El animal emitió un grito de cabra en sufrimiento, para después esconderse entre las hierbas. Los tres rápidamente tomaron sus cosas más valiosas y dejaron todo, para volver al pueblo. Nuevamente corrían tratando de llegar lo más pronto posible a la carretera, para poder pedir ayuda. En el camino escucharon a un perro llorar de manera desgarradora. A los pocos metros encontraron a ese perro de colores negros, tirado en el camino. Su mirada era de sufrimiento y ellos al encontrarlo sintieron lástima por el pobre animal y no dudaron en ayudarlo, excepto Paola, quien no estaba segura de que en realidad fuera un canino. Pedro dijo que si su amiga aún estuviera con ellos, ayudaría sin dudar a cualquier perro sin importar el color o la raza. Entonces cargó al perro y continuó caminando detrás de sus dos amigos.
Llegaban a la salida de la montaña y el animal al parecer se había quedado dormido. Pedro creyó que ese había sido su último respiro, por lo que buscó un lugar para dejarlo y continuar con su camino. Encontró un árbol perfecto para dejar descansar al peludo, pero cuando lo puso en el piso, abrió sus ojos y estos tenían un color rojizo mostrando maldad. El perro sacó sus grandes colmillos y terminó con la vida de Pedro a mordidas. Carlos y Paola se detuvieron a buscar a su amigo, pero él no regresaba. Pensaron lo peor, ambos se resignaron a que había sucedido nuevamente y el nahual se había llevado la vida de uno de sus amigos. Paola intentó regresar a buscarlo, pero Carlos la detuvo y le dijo que no era buena idea, pues no soportaría perder a otra amiga el mismo día. Ambos salieron de la montaña y comenzaron a pedir ayuda para regresar al pueblo. Mientras caminaban en la oscura carretera, un quejido se escuchaba cerca de ellos, lo que hizo que los dos volvieran a correr gritando auxilio. El nahual los acechaba. Cansados de tanto correr, se detuvieron a pensar en todo lo que había pasado. Ellos solo buscaban pasar un buen día en la montaña como amigos, divertirse y tener una buena experiencia, pero habían obtenido todo lo contrario, desgracias y perder a dos de sus amigos. Mientras caminaban, Carlos se dio cuenta que no iban en la dirección correcta, pues el pueblo estaba hacia el lado contrario, pero al escuchar el quejido del nahual no pensaron en eso, solo pensaron en sobrevivir. Le dijo a Paola que debían regresar y ella con demasiado miedo se negaba a volver a caminar por ese rumbo. Se paró. Sacó su lámpara y comenzó a hacer señales de auxilio. Afortunadamente una camioneta se paró a ayudarlos. Ambos subieron al vehículo y le contaron lo que les había sucedido. El hombre asombrado, al ver que la leyenda era cierta, detuvo la camioneta justo enfrente de la entrada a la montaña. Ambos le rogaron para que continuara su camino, pero él les dijo que no tardaría. Bajó y sacó de la cajuela un arma para dárselas, en dado caso que el nahual se apareciera nuevamente. Cuando cerró la cajuela, el sonido se volvió a escuchar y el hombre miró al cielo tratando de buscar al animal, pero no logró encontrarlo, por lo que rápidamente subió a la camioneta, la encendió y pisó el acelerador. Estaban cerca de llegar al pueblo y ellos seguían conversando sobre todo lo que les pasó. Ellos creían que al fin habían logrado deshacerse del nahual, pero de repente algo cayó en el techo del auto. Algo de patas muy pesadas caminaba arriba del vehículo. El hombre trataba de tirar a lo que estuviera ahí, pero no lo lograba. Era como si estuviera pegado a la camioneta. Carlos se asomó con mucho cuidado y vio al nahual, pero este también lo veía con una mirada fría y aterradora. Tenía cabeza humana, cabellos largos y una boca que dejaban ver los colmillos con los que había atacado a Marta y Pedro. Regresó la cabeza inmediatamente a la camioneta y le dijo al hombre que el nahual estaba encima de ellos, por lo que frenó bruscamente, haciendo que la criatura cayera sobre el parabrisas y cofre para terminar en el suelo. El auto quedó quieto y vieron como a unos cuantos metros este se ponía de pie lentamente. Era una mezcla de animal y humano. No podían creer lo que tenían enfrente. El hombre pisó el acelerador para arrollarlo, pero la bestia dio un salto y quedó nuevamente arriba de la camioneta. Con sus garras comenzó a rasguñar la cara del hombre, haciendo que perdiera el control y el vehículo volcara fuera de la pista, terminando entre la hierba. Los dos con todas sus fuerzas salieron, pero el hombre no lo logró, pues el nahual había tomado una vida más. A lo lejos veían el pueblo. Estaban a unos cuantos metros de llegar a su salvación, o al menos eso creían. Carlos tomó el arma que el hombre le había dado. Estaba decidido a acabar con esa bestia de una vez por todas. Ambos comenzaron a caminar hacia el pueblo. Con cada paso que daban sentían que el nahual no tardaría en hacerse presente. Llegaron a un pequeño lugar, donde había agua pura. Ahí los animales solían acercarse a beber agua para hidratarse. Cruzando el pequeño lugar voltearon para asegurarse que no estaba detrás de ellos. Desgraciadamente no fue así, y el nahual se volvió a hacer presente, pero esta vez no fue en forma de algún animal. Esta vez era tal cual el mismo nahual que vieron levantarse cuando lo tiraron de la camioneta. La criatura estaba parada observándolos. Ellos trataron de no moverse, pero el nahual violentamente corrió hacia ellos.
Eran la última presa antes de comenzar a atacar a las personas del pueblo. Ambos se quedaron inmóviles, por alguna razón los pies les pesaban. Por lo que Carlos comenzó a dispararle con el arma esperando a que funcionara y acabara con él, pero no fue así. El nahual se lanzó sobre él y trataba de devorarlo con sus grandes colmillos llenos de sangre. Carlos con todas las fuerzas forcejeaba con él, evitando ser devorado. Paola recordó cómo había sido que el nahual había cobrado vida en un principio. Había sido a causa del agua pura de aquel charco en la cueva, por lo que creyó que si lo lanzaba nuevamente al agua, este por fin dejaría su mundo y volvería a su prisión, ella con miedo pero decidida. Golpeó al nahual con una piedra justo como Pedro lo había hecho y este reaccionó de la misma manera, con un quejido de un animal en sufrimiento, pero esta vez no corrió a esconderse, se lanzó sobre Paola. Carlos se levantó rápidamente y volvió a golpear al nahual, pero con más fuerzas, lo que hizo que la bestia se enojara aún más. Fue entonces que se volvió más violento, se lanzó sobre él y fuertemente comenzó a rasguñar toda su cara y a morder con sus colmillos todo su cuerpo. Paola se levantaba y veía esa desgarradora escena. Finalmente había acabado con la vida de su último amigo, sin nada más que perder. Tomó el arma que Carlos había dejado caer y comenzó a disparar las últimas balas. Estas no lo mataron, pero lograron lo que ella quería, derrumbarlo en el agua pura. Un silencio total se apoderó del ambiente. Paola creía que finalmente había conseguido acabar con el nahual. Volteó a la montaña, la cual se podía ver desde esa distancia. En la montaña un humo salía de la cueva de donde estaba encerrado el nahual y unos quejidos se escuchaban venir de aquel lugar maldito. Ella sintió un alivio, pues la pesadilla había acabado, pero no fue así. Ella, con lágrimas en los ojos por lo sucedido, miraba la montaña, pero detrás de ella el humo salía del agua. Sin que se diera cuenta, el nahual salió de ese charco y lentamente se acercó a Paola. Ella, aún sin sospechar nada, fue sorprendida. El nahual la tomó fuertemente con sus garras, evitando que pudiera escapar, y la arrastró hasta el charco para terminar con su vida, justo como lo había hecho con sus otras víctimas. Sin embargo, con ella no lo hizo por completo. La dejó moribunda en medio de la entrada al pueblo, solo para que observara cómo entraba al pueblo a hacer de las suyas y tomar más vidas inocentes. El nahual no tardó mucho en acabar con toda existencia en ese lugar. El pueblo pasó de ser un lugar lleno de vida, con grandes historias y buenas personas, a ser un pueblo totalmente fantasma que había sido consumido por una leyenda. Durante 30 años, formé parte de la Fuerza Aérea Mexicana, que es la rama del aire de las Fuerzas Armadas de México. Ingresé en 1962, cuando ingresé el secretario de la Defensa Nacional, era el general José Agustino Lachea Avilés. De ahí le siguió Barragán, luego Cuenca, Galván, Arévalo, y cuando me retiré el secretario de la Defensa Nacional, era Antonio Riviello Bazán, que era egresado del heroico Colegio Militar. En 1976 yo estaba asignado a la región aérea del sureste, en la sede de Tuxtla Gutiérrez. Un día que parecía normal, nos llegó la orden de ir a hacer presencia, en una zona que había que resguardar y estudiar. Se trataba de una cueva que ocultaba algo que al día de hoy aún no logro explicar, pero vayamos al inicio. Todo comenzó con 4 niños que llegaron al Hospital General en Comitán. 3 llegaron en estado de coma y 1 llegó a punto del colapso, pero consciente. Lo que el niño contó fue que habían quemado un terreno para poder realizar la siembra, al quedar ya todo el terreno despejado. El niño y sus 5 amigos andaban caminando por el lugar y encontraron una cueva. Esa cueva tenía una abertura muy pequeña, tanto que la única forma en la que ellos pudieron entrar fue a rastras. Ya en el interior de la cueva, si podían caminar con normalidad. El niño decía que adentro de la cueva, tras caminar más de 1 hora, habían encontrado unos sapos y hongos de color rojo. Los niños estaban interactuando con los sapos y con los hongos, cuando una persona se les acercó y les dijo que lo mejor para ellos era regresar por donde habían entrado. Eso asustó a los niños,
porque ellos muy apenas habían conseguido entrar a rastras, un adulto no cabía en la pequeña entrada, por la que ellos habían ingresado, por lo tanto, contaba el niño, que ellos pensaron que esa persona debía vivir dentro de la cueva. Esa persona los asustó tanto que ellos corrieron de regreso, y que cuando lograron salir, sus 3 amigos habían caído desmayados al suelo en cuestión de segundos, los otros 2 nunca salieron. El niño siguió hablando y contestando preguntas por horas, hasta que también quedó en estado de coma. Los 4 niños hospitalizados murieron. Yo no entendía que teníamos que ver nosotros, Fuerza Aérea, con unos niños muertos por culpa de unos sapos rojos. Cuando arribamos a Comitán, descubrí que no solo nosotros habíamos sido requeridos, también estaba el ejército, y la policía recorría las calles para que nadie se acercara al lugar. El anillo de seguridad era de 8 kilómetros. Al lugar habían llegado investigadores, enviados desde la Ciudad de México. Se hicieron análisis con aparatos de la más alta tecnología, de aquellos años obviamente, y los primeros resultados arrojados indicaban que había vetas masivas de oro. Eso, aunque sonaba improbable, no explicaba el hecho de que los niños hubieran caído en estado de coma para posteriormente morir. La zona era un caos. Nosotros hicimos análisis desde el aire, aparte de ayudar con la logística, pero poco podíamos hacer, porque no había comunicación entre los involucrados. Cada quien estaba en lo suyo y nadie compartía su información con los demás. Yo pienso que el gobierno era el más interesado en que nadie supiera exactamente qué estaba ocurriendo. Una de las diferentes cosas que escuché en los muchos días que estuvimos en la zona fue que al parecer dentro de la cueva había un ojo de agua y que el estado de los niños encajaba con otros casos reportados, de gente quedando completamente loca después de entrar en otras cuevas que también tenían en su interior ojos de agua. Entonces, se estaba teorizando que esos ojos de agua podrían tener algo que ver con la muerte de los niños. Algunos de los militares inclusive estaban hablando de brujas, demonios, nahuales y muchas otras criaturas de bajo astral. También se estaba hablando de la posibilidad que dentro de la cueva hubiera uranio. De ser el caso, los cuerpos de los niños habrían absorbido demasiada radiación al punto de causarles fiebre. Entonces, cuando salieron de la cueva respiraron aire fresco y sufrieron un choque térmico tan fuerte que los hizo colapsar. Todo era muy interesante, pero lo que yo no entendía era por qué estábamos involucrados tantos. No se malentienda, pero la muerte de 4 niños y la desaparición de otros 2 no es motivo suficiente para invertir tantos recursos. Entonces pregunté a mi superior. Él dijo que no podía decirme mucho, que habían varias razones para tanto ajetreo. Una de esas razones era que uno de los niños que habían entrado a la cueva era hijo de un importante militar de la zona. Luego de 9 días se decidió enviar a un equipo de 7 elementos, bajo el mando de un teniente, yo iba incluido. Hicimos la entrada más grande ayudándonos de explosivos, así pudimos ingresar. Recuerdo bien que era de mañana cuando entramos, si bien no pregunté la hora ni la vi en ninguna parte, lo sabía por la posición en la que se encontraba el sol. Nos habían dicho que íbamos a avanzar durante al menos 3 horas, que llegaríamos más allá del punto al que los niños habían llegado, porque, por los análisis que se habían realizado, se sabía que la profundidad de la cueva era considerable, además de que tenía una tendencia hacia el descenso, 1 metro hacia abajo por cada 9 metros hacia adentro. Aproximadamente. Nuestro objetivo no era obtener muestras de nada, lo que nosotros debíamos hacer era recorrer el lugar y en caso de que encontráramos a los niños, extraerlos, no importaba si estaban vivos o muertos. Íbamos equipados con mascarillas antigas, lentes de visión nocturna, un aparato que detectaba los niveles de radiación y por supuesto, armas y municiones para hacer pedazos a cualquier hostil que se nos atravesara. Avanzamos, siempre de forma sigilosa y teniendo mucho cuidado de no hacer contacto con los laterales ni con el techo de la cueva, por 2 motivos. El primero era para reducir al mínimo la posibilidad de un derrumbe, y el segundo
era para evitar el contacto con las posibles toxinas que tentativamente habían causado la muerte de los niños. Tras avanzar 2 kilómetros, hicimos contacto visual con pequeños brotes de los hongos rojos que el niño había mencionado. Luego de avanzar otro kilómetro más, ya encontramos zonas cubiertas de esos hongos, y en esas zonas había sapos del mismo color, al parecer era su hábitat. Cuando avanzamos hasta los 5 kilómetros de profundidad, nos percatamos que en los bordes de la cueva había pictogramas, dibujos con una antigüedad obviamente desconocida. Los dibujos, a mi pobre entender, ya que no soy ni historiador y mucho menos antropólogo, pero al menos para mí, esas representaciones grabadas en la piedra contaban una historia. Primero les voy a describir los dibujos, y el resto lo dejo a su interpretación. Se mostraba un firmamento vacío, 9 estrellas cayendo hacia 9 cerros o montañas, una gigantesca serpiente con una cola en forma de corona de 9 puntas, 9 personas alrededor de la gran serpiente, y 9 cerros o montañas, en cuya cima había un animal diferente en cada una. Había muchos otros dibujos, símbolos y demás, que por cierto, es importante destacar que todos esos pictogramas tenían un estilo bastante similar al de los mayas. Ahora, para mí, la historia que se está contando es que 9 dioses bajaron a la tierra, o tal vez fueron expulsados del cielo como castigo, cual sea que haya sido la razón. Al llegar a la tierra tuvieron que enfrentarse a un monstruo muy poderoso en forma de serpiente, y al vencerlo, se dividieron el poder entre los 9, y para no enfrentarse entre ellos, cada uno eligió un cerro para gobernar. Muy posiblemente mi interpretación no sea del todo exacta, inclusive existe la posibilidad de que yo esté equivocado. Todos estábamos impresionados por lo que podíamos ver. Queríamos seguir explorando esa área de los dibujos, pero el teniente nos ordenó seguir avanzando. Al llegar a los 8 kilómetros de profundidad, luego de poco más de 2 horas de haber ingresado, tuvimos que detenernos, porque la persona encargada de manejar el aparato, que detectaba la radiación, dijo que ya estábamos en el límite antes de que el ambiente se tornara peligroso para nosotros. Sin avanzar ni un solo centímetro más, utilizamos las linternas para observar todo lo que teníamos a nuestro alrededor. Como todos estábamos en completo silencio, alcanzamos a escuchar, muy tenuemente, el fluir de un líquido, agua de seguro, lo que confirmaba que en el interior de esa cueva, más profundo de lo que podíamos avanzar, había un cuerpo de agua de una dimensión que no podíamos determinar. El teniente nos ordenó regresar y salimos de la cueva. No encontramos a los niños, ni un tenis ni nada que nos indicara que hubieran estado ahí alguna vez, ni ellos ni el señor que se supone que los había asustado. Llegamos a la conclusión que los 2 niños que se perdieron, al no tener luz porque se separaron del grupo, de alguna forma corrieron más hacia el interior de la cueva, y se perdieron en algún punto, nunca lo sabremos. Ya estando afuera, y después de que el teniente emitiera su reporte, se ordenó dinamitar la entrada de la cueva. Luego el ejército, especialistas, policías y nosotros, cada quien regresó de donde había llegado. Yo nunca supe la verdad de por qué el gobierno movió a tanta gente para investigar una cueva en la que no había nada. Me presento, mi nombre es Darío, ya soy un hombre de la tercera edad. Para entender lo que voy a relatar, es necesario tener un contexto histórico de lo acontecido. Todo lo que voy a contar es una historia que le ocurrió a mi bisabuelo. Él estuvo en la peculiar situación de participar en la Revolución y en las 2 guerras cristeras que sucedieron en México. Estuvo sosteniendo un arma de fuego desde 1915, cuando tenía 13 años, hasta 1938, casi a sus 40 años. Las 2 guerras cristeras están catalogadas erróneamente como guerras civiles, o al menos la primera no lo fue, ya que en el primer conflicto estuvo involucrada mucha gente, los gringos. Estas guerras se dieron luego de que el expresidente Plutarco Elías Calles impusiera una ley cuyo fin era controlar y limitar cualquier manifestación del culto católico.
Esa ley fue el desenlace de una serie de tendencias antirreligiosas que vieron la luz por primera vez con Porfirio Díaz y que se replicaron durante décadas. Mucha gente no lo sabe, pero Álvaro Obregón, siguiendo las tendencias del porfiriato, orquestó un atentado contra la antigua Basílica de Guadalupe en 1921. La finalidad del atentado era destruir la famosa imagen que todo el mundo conoce, pero el tiro le salió por la culata, pues de forma milagrosa el cuadro no sufrió ningún daño, lo que solo sirvió para multiplicar la cantidad de feligreses, y así ocurrieron varias cosas, agresiones por parte de ambos bandos, claro. Hasta que la guerra fue inevitable. Mi bisabuelo era militar y se encontraba en Guanajuato, cuando todo estalló. En todas sus historias hay caos, muerte y destrucción. Casi al terminar la Primera Guerra Cristera, Guanajuato era donde los cristeros estaban más fuertes, ya que según mi bisabuelo, ahí existía una organización secreta dirigida por el Vaticano. Y esa era la organización secreta, la que ordenaba todo el movimiento rebelde. Hasta ese punto todo parecía ser un conflicto bélico relativamente ordinario, pero mi bisabuelo dice que la Santa Sede, como respuesta a las violentas acciones de los canadienses, cuya gran mayoría pertenecían al Ku Klux Klan, fue precisamente por el salvajismo que había, que se tomó la decisión de trasladar, desde Europa, un arma secreta. El arma no era nada más ni nada menos que un muy poderoso nahual. Si había un rumor de que los cristeros tenían con ellos un ser, y que cuando lo llevaban a la batalla, ocurría una masacre, nunca se dijo nada oficialmente, pero a mi bisabuelo se le hacía raro, que de vez en cuando se reportara la caída total de un batallón, no quedaba nadie vivo. Pero, el primer encuentro que mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron con la bestia fue dentro de una iglesia en San Felipe. Él y otros soldados fueron enviados a saquear todo, les dieron la orden de matar a todos. Así es la guerra, se siguen órdenes. No voy a dar todos los desagradables detalles de lo que ocurrió dentro de aquella iglesia, basta con que sepan que mi bisabuelo está seguro que ni el cura quedó vivo. Los canadienses eran los más locos, tenían una sed de sangre desmedida, no solo mataban, se ensañaban hasta con los cadáveres. Me da asco solo de recordar lo que me contaba mi bisabuelo, que los del Ku Klux Klan hacían con los cadáveres. Mi bisabuelo en ese momento estaba presenciando el desagradable espectáculo, cuando de la nada apareció frente a él una criatura proveniente desde las profundidades del infierno. Literalmente era un lobo, pero estaba erguido y era más alto que los canadienses, debía rondar los 2 metros. Esa bestia carecía de cualquier rasgo humano, ni siquiera la expresión de su rostro parecía ser normal. El monstruo estaba obstruyendo la salida, no había forma de escapar. El nahual dio un tortuoso alarido que hizo que todos los hombres se llenaran de miedo. Mi bisabuelo dice recordar que hasta los canadienses se pusieron nerviosos. Eso impactó mucho a mi bisabuelo, porque ellos eran los que siempre daban el primer tiro y no le temían ni a la muerte. Todos empezaron a disparar con sus carabinas y fusiles. Las balas impactaban a la bestia pero no penetraban su cuerpo. Mi bisabuelo dice que los proyectiles hacían un sonido extraño al momento de cruzarse con la piel del monstruo, que sonaba como si le dispararas a un montón de rocas en la tierra. El nahual observaba a todos con odio, les enseñaba sus babeantes colmillos mientras avanzaba muy lentamente hacia ellos. Entonces se abalanzó sobre el general, asesinándolo con sus garras. Sangre y pedazos de carne mancharon el uniforme de mi bisabuelo. Eso lo dejó petrificado de la impresión, sintió como si el tiempo se ralentizara. Veía a sus compañeros hacer cosas pero él no podía moverse. Algunos le siguieron disparando al monstruo. 2 hombres corrieron a refugiarse a la sacristía y uno intentó sacarle la vuelta al nahual para salir de la iglesia. La bestia se dio cuenta que uno quería salir. Entonces se puso en 4 patas, agarró impulso y dio un salto muy grande. Cayó sobre el hombre que ya casi estaba en las puertas y le quitó la vida de una manera bastante desagradable. El crujir de todos sus huesos hizo que mi bisabuelo reaccionara. Seguía muy nervioso y no pudo sujetar su arma larga,
no tuvo el valor de enfrentar aquella cosa y mejor corrió hacia la sacristía, al igual que los otros dos. El resto se quedó a enfrentar al nahual. En menos de 3 minutos dejaron de escucharse disparos, pero la iglesia no se quedó en silencio, había pasos, se escuchaba el sonido del metal de las armas, como si las estuvieran pateando por el suelo. Se escuchaba a un animal comer, el sonido era el que hace un animal cuando despega la carne de los huesos. Mi bisabuelo y los otros dos se quedaron encerrados en la sacristía, arrinconados y llenos de miedo. Dice que estuvieron ahí como por unas 4 horas. Luego se escuchó que las puertas se abrieron, muchos pasos, una persona empezó a rezar muy fuerte, no era español, tampoco inglés ni francés, se oyeron grilletes, un gruñido, algo metálico arrastrándose. Hasta la sacristía llegaron muchachitos armados, no tenían más de 14 años, y a golpe se llevaron a mi bisabuelo y a los otros dos. De los que se quedaron a pelear contra el nahual, ninguno logró sobrevivir, aquello había sido una tremenda carnicería sin cuartel. A los 3 se los llevaron para sacarles información, los primeros 2 no dijeron ni una sola palabra, y les dieron la oportunidad de vivir si repetían 3 palabras con voz fuerte, «¡Viva Cristo Rey!». No lo hicieron, así que les pusieron una bala en plena frente. Solo quedaba mi bisabuelo, al principio tampoco quiso hablar, entonces lo amarraron a una mesa y luego de unos minutos lograron sacarle información, fue cruelmente torturado. Los del Vaticano le dieron la opción de vivir, si cambiaba de bando, aceptó, dijo las palabras y lo dejaron vivir. Mi bisabuelo dice que no lo hizo por miedo a la muerte. Él amaba a su patria y nunca se hubiera atrevido a actuar en contra del glorioso ejército mexicano, pero tenía una mujer y un hijo que lo esperaban en casa. Por eso fue que lo hizo. Curaron sus heridas, le dieron algunos días para descansar, mientras daba más información, luego le dieron una 30 a 30 y lo enviaron a combatir, pero ahora formaba parte del ejército cristero. Dice que estar entre sus filas era estar en otro planeta, al momento de combatir tenían una vehemencia y un fervor que jamás había visto. Ni siquiera en los 5 años que luchó en la revolución. Todos se cuidaban la espalda, no dejaban atrás a ningún hombre, todos se veían como hermanos de sangre. Mi bisabuelo se volvió muy devoto luego de la guerra, tanto que volvió a las armas en la Segunda Guerra Cristera. Nunca se atrevió a preguntar sobre el nahual, pero tuvo la oportunidad de volverlo a ver en otro enfrentamiento, cerca de la sierra, ahí por San Felipe Torres Mochas. Lo llevaban en una carreta jalada por 6 caballos, enjaulado. Mi bisabuelo nunca supo cómo era que el Vaticano controlaba al nahual, pero en esa ocasión, que pudo ver cómo lo llevaban a combate, dice que una persona se paró frente a la jaula, parecía un sacerdote, traía toda la ornamenta, pero sus caras eran un tanto diferentes. Como si fuera de un rango superior. Este clérigo traía un libro extraño, las pastas, por la apariencia, parecían ser de cuero, no tenía una sola letra, solo una simbología, se trataba de un gran círculo en cuyo interior había una cruz. Mi bisabuelo dice que el religioso abrió el libro y se puso a rezar, no estaba cerca así que no pudo escuchar ni una sola palabra. El punto es que luego de unos momentos, la persona cerró el libro y abrió la jaula del nahual, el resto se lo pueden imaginar. Quiero aclarar que todo lo que acabo de relatar es lo que mi bisabuelo le contó a sus hijos, es decir, mis abuelos, y es la única información que yo tengo. Es importante recalcar que mi bisabuelo participó en 3 guerras. Durante más de 20 años vio muerte y cosas atroces, jamás padeció de sus facultades mentales. Murió relativamente sano a sus 90 años. Yo no me atrevo a poner en duda las palabras de mi bisabuelo, fue un hombre que se jugó la vida, puso su granito de arena para cambiar el curso de la historia de México, al igual que muchos otros por supuesto. Aún así existe la posibilidad que todo el asunto del nahual sea el fruto de un trauma, o que se tratara de otra cosa que mi bisabuelo no alcanzaba a comprender y buscó darle una explicación basada en su lógica. Nunca lo sabremos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.